Hola a todos y todas, bienvenidos a la Comisión Espacios Habitables, Ecodiseño, Virtualidad y Nuevas Oportunidades dentro del 17º Encuentro Latinoamericano de Diseño. En el día de hoy tenemos varias ponencias que van a estar a cargo de Carla Pozo, Aida Sanés, Pablo César Hernández Amon, Milagros Gómez, Luis Vallejo Bravo, Claudio Dorato, Caterina Sousa y Mirna Carolina Colmenares Donoso. Vamos a recordarles a todos que todas las consultas que quieran hacer las pueden hacer a través del chat y si tenemos tiempo al final vamos a retomar las preguntas y hacer un pequeño debate. También recuerden que todo el material que compartan nuestros expositores el día de hoy está disponible en nuestra web, que es palermo.edu/encuentro en la sección de contenidos. Vamos a comenzar con la primera ponencia que la va a presentar Carla Pozo y que se llama Claves socioculturales para el diseño de espacios comerciales. Carla, adelante, te escuchamos. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Voy a compartir. Bueno, del tema que voy a hablarles ahora, realmente es un tema muy importante, muy pertinente. Se refiere a las claves socioculturales para el diseño de espacios comerciales específicamente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sabemos que para diseñar los espacios comerciales debemos aplicar todos esos elementos que son propios del visual merchandising, ¿no? Que nos señalan, entre otros, por ejemplo, que nosotros debemos tener como objetivo el vender lo más posible, el crear una diferencia con relación a la competencia, el lograr ocupar un espacio en la mente del consumidor y además sabemos que nuestro diseño interior debe permitir transmitir de manera fidedigna, correctamente, el mensaje de la empresa o de la marca al consumidor y realmente ese es el reto, ¿no? Al momento de diseñar debemos considerar el diseño como un elemento totalitario, alargar la duración de la visita del cliente, agregar el valor añadido a la compra, otorgarle flexibilidad al espacio, tolerancia al cambio y bueno, otros elementos que sabemos que son muy importantes en este objetivo, ¿no? Sin embargo, para asegurar un buen diseño del espacio comercial, es necesario también conocer ciertas claves socioculturales que voy a mencionar ahora, que están vigentes en nuestra sociedad, ¿no? Y que además se ven de algún modo determinadas por el comportamiento del consumidor, el cual se ve influenciado por diferentes factores, como por ejemplo la grave crisis económica por la que estamos atravesando, no solamente como región, sino a nivel mundial también, por el fuerte desarrollo de la tecnología y, por supuesto, por la pandemia del COVID-19, ¿no? Es así que el consumidor actual es muy diferente al consumidor de hace algunos años atrás, ¿no? La incertidumbre que existe ante la situación económica provoca ciertas conductas de adaptación en las personas, de manera que el usuario se vuelve digamos, un poco más prudente, ¿no? Omite excesos y además busca siempre soluciones que sean más económicas, promociones y demás, ¿no? Entonces va de algún modo racionalizando el proceso de compra. Entonces, los diseñadores de espacios comerciales tenemos que ser bastante creativos para poder crear espacios que sean de calidad, que tengan identidad propia, que sean rentables y que, por supuesto, tengan presupuestos cada vez menores, ¿no? Entonces, a continuación voy a citar algunas claves socioculturales que debemos considerar al momento de diseñar un espacio comercial, ¿no? El hecho de conocerlas y de aplicarlas va a hacer posible que podamos generar proyectos que sean cada vez mejores, ¿no? Una de esas claves es la sociedad austera. Ya había mencionado que la crisis económica es un factor determinante aquí y debemos considerar eso al diseñar al momento de diseñar un espacio comercial, ¿no? Entonces, debido a la crisis económica, los consumidores de las marcas de lujo están empezando a comprar cada vez de una manera más reducida, más íntima. Existe un cambio de actitudes en la sociedad, no solamente en las personas, sino también en las grandes empresas, las grandes marcas, las cuales a través de estos últimos años han ido disminuyendo el lujo en los espacios comerciales, ¿no? Y han
han ido también haciendo que estos se puedan ver cada vez más accesibles a la gente. Entonces, un claro ejemplo es el que tenemos en pantalla, ¿no? Es una tienda, bueno, dos tiendas de Versace, donde vemos que en la imagen hay una clara diferencia en cuanto a al lujo que tiene, ¿no? Una es más lujosa, la otra es más austera, y la más lujosa es una tienda que se ubica en Barcelona, la otra se ubica en Madrid, pero entre una y otra hay 10 años de diferencia, ¿no? Y esto claramente nos indica que estamos avanzando hacia eso, ¿no? Lugares cada vez menos lujosos y además más, que se muestren más accesibles, ¿no? A la sociedad. Por otro lado, es importante el valor de las emociones. En una sociedad de consumo como la actual, las personas tienen una necesidad muy fuerte de expresarse, ¿no? A través del uso y de la posesión de productos y también de servicios. Creemos erróneamente que nuestro valor como personas se mide por cuánto consumimos, ¿no? Por lo tanto, no solamente consumimos productos, sino que también consumimos su significado simbólico, el valor por el cual es reconocido en el imaginario colectivo, ¿no? De la sociedad. Entonces la imagen se explica por sí sola, no solamente pagamos por un café, también pagamos por la sensación, la emoción que nos vende esa marca y que la otra no posee, ¿no? Por ejemplo, cuando compramos un tenis, ¿no? Tenemos una sensación automática de superación, una percepción de tener un mayor rendimiento físico, nos sentimos parte del mundo deportivo, por lo cual no estamos pagando únicamente por el producto, sino por la sensación que este nos transmite implícitamente, ¿no? Entonces, ¿cómo introducimos en nuestro diseño todo este argumento? Pues a través de elementos que puedan reforzar precisamente esas sensaciones, esas emociones. Otra clave sociocultural bastante importante se refiere al tema de las ecoconductas, ¿no? La sociedad actual tiende a ser cada vez más respetuosa con el medio ambiente. Existe una necesidad de promover estas conductas ecológicas y sostenibles y esos valores deben estar cada vez más reflejados también en los espacios comerciales. Entonces, los consumidores están cada vez más conscientes de esto y de que deben además aportar a resolver esa problemática medioambiental y los usuarios, los consumidores valoran mucho el hecho de que las empresas y las marcas puedan realizar avances en este sentido, ¿no? Existen múltiples estrategias que los diseñadores podemos aplicar, entre ellas está el uso de materiales reciclados, utilizar materiales locales, nacionales o por último materiales regionales, ¿no? Pero que no lleguen desde el otro lado del mundo. Considerar la huella ecológica en cada uno de ellos, como en el ejemplo de la imagen se ve una mobiliario comercial, ¿no? Hecho de cartón en ese caso, que tiene una huella ecológica bastante baja. Y bueno, las tiendas a granel son otro excelente ejemplo en este campo, que promueven también el consumo responsable, donde se venden los productos por peso, sin envases plásticos, ¿no? Usando cartón, papel o algún otro envase quizás retornable de vidrio, etcétera. Entonces es importante que como usuarios, además de que nosotros valoremos la calidad, el sabor, la higiene, el servicio de de una determinada empresa, también seamos capaces de valorar todos los esfuerzos que se hacen en el tema ambiental, ¿no? Por otro lado, una clave sociocultural que es bastante importante se refiere a que estamos ante la generación multitarea, ¿no? Todos estamos en eso, esa generación que mientras está atendiendo la clase o mientras está viendo la tele, al mismo tiempo está viendo su celular, ¿no? Y siempre está haciendo como que varias cosas a la vez, ¿no? Caminamos y estamos con el celular, conducimos y lo mismo, estamos respondiendo mensajes, etcétera. Entonces, en este consumidor, esta persona hiperconectada, surge realmente esa necesidad de satisfacción inmediata, ¿no? Tanto en la búsqueda como en la recepción de información. Entonces, no solamente este consumidor exige un rápido acceso a la información, sino que también necesita que sea personalizada, ¿no? Estar lejos de la tecnología definitivamente no es una opción para estas personas.
Entonces, podemos ver en este caso estos probadores digitales de ropa, ¿no? De Ives Saint Laurent, en las cuales nosotros ingresamos a la tienda, podemos iniciar sesión desde nuestra cuenta de Google o de Facebook y automáticamente ya nos van apareciendo catálogos de la tienda donde podemos ir probándonos la ropa, ¿no? Bueno, obviamente de manera visual y entonces hacia eso es hacia donde avanzamos, ¿no? Sin duda, los usuarios buscan encontrarse en las tiendas con un mundo diferente de experiencias ligadas a la tecnología y, bueno, no podríamos concebir ahora un espacio comercial que esté realmente alejado de esto. La última clave sociocultural se refiere a un cambio de actitudes, ¿no? Realmente existe un cansancio notable de la gente ante esta fiebre consumista, ¿no? Que hace que muchos grupos de personas, afortunadamente cada vez más, estén realmente insatisfechos con este nivel de vida predominante y busquen cada vez nuevas alternativas. Entonces se trata de que estas personas buscan consumir menos, ajustar un poco el sentido de sus compras a la necesidad, ¿no? Es decir, ya no comprar por comprar, sino cuando realmente se requiera. Y estas situaciones en realidad de consumo son altamente peligrosas, ¿no? A nivel ambiental, social, y también a nivel económico. Entonces, aquí es donde cobra fuerza el consumo responsable, que implica que los productos estén libres de trabajo infantil, libres de trabajo esclavo, libres de salarios indignos y demás. Entonces, los usuarios están cada vez más conscientes de aquello, ¿no? Y si sabríamos que nuestra ropa ha sido confeccionada por niños en situación de esclavitud, ¿seguiríamos comprando esa ropa? ¿No? Es una de las preguntas que debiéramos hacernos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros insertamos estas claves socioculturales en nuestro diseño? Bueno, a través del uso de materiales que tengan bajo impacto ambiental, creando elementos que sean de alta calidad, que sean fáciles de reparar, ¿no? Diseñando espacios flexibles, capaces de transformarse y de reinventarse una y otra vez, incorporar tecnología como una parte fundamental del diseño y no como un elemento añadido. Perdón, Carla, te muteaste. Perdón, Ay, perdón. Sí, bueno, ya iba terminando, que en realidad les decía que de esa forma nosotros podemos ir insertando todo esto en nuestro diseño, ¿no? Eh, bueno, y para finalizar, simplemente hablar un poco acerca del retil. Si bien el retil físico ha ido ya hace mucho tiempo en decadencia, el hecho de la pandemia o la presencia de la pandemia ha hecho que la situación sea más crítica, ¿no? Pero bueno, ¿va a desaparecer el retil físico? Sin duda no, ¿no? Es una respuesta rotunda, un no rotundo. Sin embargo, hay la fuerte necesidad de que se deban reinventar, ¿no? En función a lo que acabo de mencionar, de manera que puedan estar todas, puedan ser más bien pertinentes a la nueva realidad, al nuevo contexto, ¿no? Entonces, las tiendas como las conocíamos hasta ahora, en realidad sí van a tender a desaparecer, pero deben transformarse, deben reinventarse, ¿no? Y acomodarse siempre a la actualidad, ¿no? Muchas gracias. Eso es todo. gracias, Carla, por tu presentación. Vamos a ir ahora con Aida Sanes, que nos va a presentar ecodiseño e ingeniería, el enfoque del ciclo de vida de los productos. Aida, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. En un segundo voy a compartir aquí mi presentación. Listo, la están viendo, ¿verdad? Sí, perfecto. El nombre de mi ponencia es Ecodiseño e Ingeniería, el enfoque ciclo de los productos, que es básicamente mi interés contarles justamente de la importancia de este concepto de ciclo de vida para todo lo que tiene que ver con ecodiseño y que está vinculado a otras áreas del conocimiento como la ingeniería, ¿no? Este trabajo de lo interdisciplinar que debemos estar revisando para realmente ser sostenibles en nuestros procesos productivos. Hago referencia al objetivo, al ODS número 12, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, que habla precisamente de producción y consumo responsable,
que los vincula necesariamente en todas estas soluciones que debemos estar buscando para la crisis que ya sabemos que se sustenta mucho en el tema industrial y que pues nos lleva a entender que hablamos de producción, pero también hablamos de consumo responsable, incluso como lo recalcaron en la presentación anterior. Y este concepto es importante entonces conocerlo desde esas dos líneas. Tanto productores como consumidores deberíamos tener claro el ciclo de vida de los productos y eso nos llevaría a proyectos mucho más complejos y más interesantes y con posiblemente un compromiso más amplio en temas de sostenibilidad industrial productiva. La importancia pues, de cambiar esos modelos de producción y consumo que queremos entender desde el enfoque de ciclo de vida. Este enfoque permite una visión global y nos ayuda a entender los aspectos e impactos ambientales que tienen los productos en toda su vida, ¿no? Y es un concepto que ayuda también a todo lo que tiene que ver con ecoetiquetas, ecodiseño, ecoeficiencia, responsabilidad social, producción más limpia, gestión ambiental, todo lo que consideramos dentro de las líneas de producción puede ser revisado desde el enfoque de ciclo de vida del producto. El ciclo de vida del producto es básicamente entender las 5 etapas por las que pasa un producto, desde su obtención y extracción de materias primas, la fabricación, la comercialización, el uso, el desuso, entender, describir y saber qué está pasando en cada una de esas etapas, en términos pues, de materiales, lugares donde se hace la extracción, formas en que se hace la extracción, personas que están involucradas, cuáles son esas comunidades donde se hace esta extracción, cómo es el transporte de esos materiales, de esos productos, cómo se empacan esas materias primas para llegar a su proceso de fabricación en el punto de fabricación. En ese momento, pues también consumos de energía, consumos de otros materiales, cómo se comercializa, cómo se empaca, qué impactos hay en el uso, le puede hacer mantenimiento, le puede hacer reparaciones, puede ampliar su vida útil, me hacen garantías, las empresas me ayudan a manejar las piezas que necesito recambiar. Y en desuso, pues qué pasa al final de la vida útil de ese producto. ¿Cómo le hacemos el mejor manejo a ese producto? ¿En dónde se hace la disposición? Las empresas están pendientes de cómo se hace la disposición y me ayudan. Ese producto es algo que yo puedo separar por tipos de materiales para que se haga pues, realmente cómo se debe hacer el reciclaje, que es por tipo de material. Eso se puede hacer. Es realmente como describir y cuestionar lo que está pasando en todo ese producto. Y hacer ese cierre, ¿no? Y verlo de forma circular, es lo que nos lleva pues a ese concepto de circularidad y de economía circular. Y es esos materiales que ya sabemos que no son basura, ¿no? Son materias primas de procesos productivos que deben buscarse para hacer los cierres, pues nos lleva a entender que el ciclo de vida es un concepto muy importante en todo lo relacionado con economía circular también. ¿Cómo cerramos los ciclos? ¿Cómo lo que es un material de desuso en un proceso productivo o en un producto para un consumidor se vuelve materia prima de otro proceso productivo y nos evitamos todos los impactos de obtención y extracción de materias primas? El ecodiseño, entonces, pues plantea dentro de todas sus etapas esa idea de cómo podemos tomar decisiones al momento de diseñar, ¿no? Esos impactos se pueden prever. Desde el diseño tomamos unas ciertas decisiones en términos de materiales, procesos productivos, lugares, necesidades, y todo esto va a tener unos impactos en el ecosistema. Entonces, desde el momento en que se piensa el producto, se debe estar revisando todo el ciclo de vida de ese producto. Y así voy a disminuir los impactos en cada una de las etapas. Lo que se propone desde ecodiseño, que además es un trabajo que debe ser interdisciplinar, porque vienen todas las áreas en la industria a solventar este tema de lo que yo estoy planteando como una solución y que debe estar disminuyendo impactos en esas etapas. Es decir, el diseño de mi producto debe estar pensado en términos de
cómo se va a transportar, cómo se va a arreglar, qué van a hacer al final de la vida útil, cómo se va a utilizar, requiere energía para ser utilizado, requiere mucho mantenimiento para que su vida útil sea amplia, qué tan amplia es su vida útil. No hay una serie de preguntas allí para estarse cuestionando siempre todas las etapas del ciclo de vida. Y eso hace que entenderlo pues también ayude a estas otras áreas que también deben estar pensadas desde el ecodiseño a aportar esa solución, ¿no? Desde las mismas áreas administrativas de las empresas, cómo entienden el ciclo de vida de los productos que se fabrican en sus empresas, desde el área de ingeniería, claramente, que es donde también están esas resoluciones técnicas. Y esto también nos lleva al tema del consumo responsable. Como consumidores, ¿qué sabemos de los productos que estamos consumiendo? Cuando tomamos una decisión de compra, ¿qué sabemos del ciclo de vida de ese producto? ¿Qué nos cuestionamos en cuanto al lugar de donde viene ese producto? Todo lo que tuvo que ser transportado, ¿no? ¿Cuál fue su huella de carbono? ¿Cómo son los impactos del consumo de energía que requiere ese producto para que funcione? ¿Yo qué hago cuando este producto termine su vida útil? Entender todas las etapas del ciclo de vida, entonces, nos llevan a cerrar temas en producción, pero también temas en consumo. Por eso es un puente en ese objetivo de desarrollo sostenible que nos recuerda que debemos estar pendientes de lo que hacemos como consumidores, pero también lo que hacemos en las líneas de fabricación. Aquí traje un par de imágenes recordando pues cómo el rediseño de productos hace que sea fuerte en alguna de las etapas del ciclo de vida, pero debe estar considerado el resto de las etapas del ciclo de vida, ¿no? Entonces, en el caso de esta cuchara galleta, pues el tema de que esta necesidad tiene como un enfoque de desmaterialización, y es que la cuchara al final de su vida útil no genera ningún residuo, ha sido consumida con el producto y nos ayuda a desmaterializarlo. Pero vale la pena entender cómo se fabricó, cómo se va a transportar y esto cómo se empacará y cómo va a cumplir con ciertas normas. Entonces el ciclo de vida sigue siendo mucho más amplio que las soluciones que hago por cada etapa. Y puedo enfocarme en una etapa y sigo tratando de mejorar el resto de las etapas. Y en el caso, por ejemplo, reconocido que tenemos ahora de todo el manejo que se está haciendo de los plásticos de un solo uso, pues todo el tema de traer esos plásticos del océano y ponerlos a entrarlos a otras líneas de producción como materia prima. En este caso, todo el tema de los zapatos o líneas que hay de camisetas, ropa, que se está haciendo a partir de estos plásticos recuperados. ¿Sí? Entonces, tengo un producto que es muy fuerte en temas de obtención de materias primas. Digamos que si revisáramos la etapa del ciclo de vida allí estaría bajando todo lo que tiene que ver con eso. Y tenemos el tema de disminuir allí los impactos, pero también seguir pensando el resto del ciclo de vida. ¿Qué pasa en esta forma de transformar estos materiales que se están recuperando? ¿Cómo es el sistema de acopio? ¿Cómo es el transporte? ¿Cómo está pasando todo? ¿Cómo se está llevando todo el ciclo de vida? Cuando mi producto termina, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué hago con estos productos? Todo pensado desde el diseño y también como consumidor para tomar las mejores decisiones al producto. Como conclusiones, entonces, tanto en diseño como en cualquier plan que busque coeficiencia y todos los procesos que requerimos y conceptos que necesitamos para que la producción sea sostenible, pensarnos el ciclo de vida de los productos, entender todas esas 5 etapas, estarlas cuestionando todo el tiempo, también como consumidores responsables. Deberíamos saber como consumidores responsables y entender, por ejemplo, cómo estas etapas están aportando a todo lo que tiene que ver con cambio climático, por ejemplo, incluso como hay unas emisiones de CO2 en cada una de estas etapas. Es un enfoque muy relacionado con la economía circular, por lo tanto, nos ayuda a entender todo lo que se está haciendo ahorita en el tema de las industrias sostenibles. Diseñar pensando ciclos de vida para tener mejores prácticas ambientales y sociales, es decir, incluir allí los impactos al ser humano, también por cada una de las etapas. Entender que es una herramienta muy sencilla, pero muy poderosa, es decir, que no hay otro camino para el diseño que no sea pensar en los productos respetuosos con el entorno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Aida, por tu presentación. Vamos a seguir ahora con Pablo Hernández, que nos va a presentar Ecodiseño, Industria y Academia. Pablo, te escuchamos. Bueno, dame un segundo, ya voy a compartir.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al evento. Mi nombre es Pablo César Hernández, soy diseñador industrial de la Jorge Tadeo Lozano. En Bogotá, Colombia, he ocupado cargos de director de diseño, diseñador creativo y diseño de producción en diferentes empresas a nivel nacional e internacional. He trabajado en el sector mobiliario, en plásticos y en el sector metalmecánico. La experiencia y mis conocimientos en diseño de producto y desarrollo y procesos de diseño o procesos de producción me han llevado a trabajar en diferentes universidades en programas de diseño industrial, ingeniería industrial e ingeniería mecánica. Actualmente laboro con la Universidad UNAD en cursos de proyecto de diseño, dibujo, procesos de producción y materiales. Mi aporte para el encuentro fue un video. Este video habla de la evolución industrial, de cómo a partir de hace más o menos 120 años, el hombre ha venido desarrollando máquinas, ha desarrollado grandes industrias, ha tenido una evolución en la computación y en todo lo que es la robótica. ¿Qué pasa? En esa evolución se generó un gran problema. El consumismo generó un impacto ambiental contraproducente para el planeta, ya sea a partir del consumo de bebidas y el desecho de cosas del hogar y también del desecho de las máquinas. Entonces, frente a ese problema, aparece el ecodiseño. El ecodiseño tiene que ver con el ciclo de vida del producto, como lo decía la anterior expositora. Si nos damos cuenta, ese ciclo de vida tiene que ver en el diseño, en los materiales, en la producción, en el producto y en el uso. Lo que tenemos que tener en cuenta son estos tres conceptos: el de reutilizar, el de reducir y el de reciclar. Por ejemplo, en reciclar, pues vamos a hablar de los materiales. Todo lo que ya conocemos en vidrio, en plástico, papel y metal. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la industria actualmente pues ha desarrollado diferentes maquinarias para hacer ese reciclaje en gran proporción. También para recuperar esos materiales y sacar nuevos productos con nuevas tecnologías. También ha hecho que los usuarios intervengan en ese proceso, ya sea con contenedores en lugares urbanos o en centros comerciales, y también ha hecho o ha buscado que los usuarios o las personas del común ayuden a hacer ese reciclaje y reciban algún tipo de beneficio durante ese proceso. Entonces se han desarrollado máquinas como las que vemos al lado izquierdo, en la mitad de la diapositiva, las cuales te pueden regalar un producto, ya sea una bebida gaseosa, o te pueden dar bonos en pasajes, ya sea de transporte o algún otro beneficio para los usuarios. En reducir, se ha buscado el desarrollo en procesos de producción. Vamos a hablar de tres corrientes que se han utilizado o que se han visto hoy en día. Lo que es la digitalización, donde se ha cambiado el papel por elementos o unidades digitales que permiten hacer los mismos seguimientos que hacíamos antes, ¿sí? También la digitalización ha permitido dejar de utilizar aproximadamente 5 máquinas o 5 procesos diferentes de producción y concentrarlos en una sola máquina. Esa máquina, como la podemos ver en la diapositiva, en este caso podríamos, un ejemplo, ser un centro de mecanizado de metalmecánica. Estas máquinas, gracias a la digitalización, ahora pueden hacer 5 o 6 procesos diferentes. También hablamos de procesos inteligentes. Los programas CAD
ya sean análogos o ya sean paramétricos, pues nos han permitido mejorar el diseño de los productos. ¿En cuanto a qué? En cuanto a podemos diseñar todas las partes, hacer que se ensamblen, hacer los ajustes para que todas las piezas funcionen como un todo, y ahí sí poder pasar a una producción. También esos sistemas CAD nos han permitido hacer las pruebas que conocemos como los elementos finitos, o los, ya sea de compresión, de presión, ya sea pruebas térmicas, o ya sea pruebas de fluidez, si estamos hablando, por ejemplo, de plásticos, que son pruebas que antes de que existieran estos sistemas CAD se tenían que desarrollar industrialmente. ¿Qué quiere decir eso? Que teníamos que hacer un prototipo y llevarlo a la industria y hacer las pruebas reales con los materiales reales, y todo ese proceso generaba un costo. Hoy en día, gracias a estos programas CAD, pues simplemente reducimos todos esos procesos, pues las pruebas son muy cercanas a la realidad, y si necesitamos un prototipo, pues podemos contar con nuevas tecnologías como la impresión 3D, que realmente pues hoy en día con los avances tecnológicos que tenemos, la calidad es muy buena. En automatización, lo que buscamos es crear procesos de producción más rápidos, crear productos de mejor calidad, reducir la energía y reducir los errores humanos. En reutilizar, en el concepto de reutilizar, vamos a hablar de productos. Hay dos condiciones. La primera es, o usamos materiales que sean beneficiosos para el medio ambiente, o usamos materiales que podamos reutilizar o darles otra función. Por ejemplo, si hablamos de moda y accesorios, vamos a ver que muchas de las prendas que se están sacando hoy en día es en materiales 100% orgánicos. Si hablamos un poco de la academia, los docentes apoyando este proceso, pues hemos buscado generar nuevos conceptos a partir del uso de materiales existentes. O si hablamos de la empresa, hay productos que se están haciendo con materiales reciclados. Hay marcas reconocidas, como lo mostraba la anterior expositora, como Adidas o como Nike. Ellos tienen procesos donde hacen zapatillas de material reciclado. También hay otras empresas que se encargan de conseguir las vallas de publicidad y hacen materiales o hacen productos como bolsos y carteras para venderlas en el mercado. Si hablamos en el hogar, hay productos de diseños inteligentes. Yo los llamo así porque si vemos toda la diapositiva, hay un empaque que es un vino, que son de vinos. Este empaque, después de sacar las botellas, se puede volver a configurar y convertirlo en una cava. O podemos coger materiales que ya perdieron o productos que ya perdieron su vida útil, y los podemos cortar, los podemos reconfigurar y darles un nuevo uso, ya sea como lo podemos ver en la mesa hecha de llantas o en el sofá hecho a partir de una caneca. En la industria hablamos de tecnologías que mejoran la calidad de sus trabajos a partir de energías limpias. Por ejemplo, en la pesca industrial apareció una nueva técnica que es la pesca en geomembrana, que permite reducir la cantidad y el consumo de agua, así como, como los cultivos hidropónicos que están en zonas desérticas y que el agua, después de ser usada, vuelve a tener un proceso y a cambiar y a volverse a usar. En los espacios dejamos de tener jardines horizontales a tener jardines colgantes. Esto con la intención de mejorar la visualización de los espacios, de mejorar la calidad del aire de los espacios y de la energía, y cambiar la energía, por decirlo así. Bien,
A partir de esto, hemos visto proyectos, hemos desarrollado proyectos en la universidad, los cuales son un beneficio para el desarrollo desde la casa, ¿sí? Hemos hecho productos basados en el manejo de residuos desde la casa, desde la calle. En este caso, pues tenemos algunos acá que son para el manejo de residuos orgánicos, para manejo de residuos como el aceite, como las cáscaras de huevos para hacer abonos artificiales o para reducir la cantidad de basuras que generamos en la casa. Dentro del video están explicados todos estos proyectos. Acá tengo una última presentación, que son los últimos proyectos que alcanzamos a sacar este semestre con mis estudiantes, donde incluíamos actividades o problemas puntuales. Por ejemplo, Scamper es un incinerador de toallas higiénicas. Hay una propuesta para limpiar pinceles, recuperar la pintura perdida y hacer una menor contaminación del agua. También hay un reductor de vidrio que lo que hace es simplemente cortarlo sin producir polvo y mejorando la cantidad de lo que tienen que transportar las personas que hacen la recuperación de este material. Bien, teniendo en cuenta todo esto, pues simplemente me queda dar las gracias por la participación. Muchas gracias, Pablo, por tu presentación. Vamos a pasar ahora con Milagros Gómez, que nos va a presentar Habitares híbridos, la virtualidad como dimensión del espacio habitable. Milagros. Hola, buenos días. Ahí comparto la presentación. Dale, adelante, te escuchamos, Milagros. ¿Se ve bien? ¿Hay algún problema? Se ve perfecto. Buenísimo. Bueno, primero me presento. Mi nombre es Milagros Gómez. Yo soy estudiante de la carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional del Litoral. Y les vengo a compartir mi progreso y mis avances de una beca de investigación una beca de iniciación a la investigación científica que se llama, bueno, como ya había mencionado, Agostina, Habitares híbridos, la virtualidad como dimensión del espacio habitable. Esta beca, bueno, se encuentra dentro de un CAID donde mis directores, la arquitecta María Elena Toselo y el arquitecto Marcelo Gerer, bueno, son los que me acompañan en esta investigación. Para explicar más o menos la temática en cuanto a objetivos generales de la investigación, la beca se centra en interpretar a la virtualidad como dimensión a considerar en las temáticas abordadas de los talleres de la facultad, y particularmente desde estas tres acciones: primero, reflexionar sobre la condición híbrida y su impacto en los procesos de diseño de estos espacios habitables, la incorporación de la dimensión virtual como factor que incide en el diseño de los espacios arquitectónicos, y el explorar un poco las tecnologías disponibles que ya fueron incorporadas o que pueden ser incorporadas en estos espacios habitables, tales como redes, sensores, nuevas materialidades y demás. La hipótesis general primero realiza un recorte temporal que se centra desde el 2020, inicios de la pandemia, hasta la actualidad. Y bueno, esta situación que impactó en nuestro modo de habitar consolidó la configuración de espacios habitables híbridos, y con ello la necesidad de indagar en una nueva problemática para potenciar esta habitabilidad que ya les mencioné y reflexionar sobre su impacto. A grandes rasgos, la investigación se estructura en tres etapas vinculadas con la metodología de la investigación de la beca. Primero, desde un reconocimiento y definición de la problemática para establecer las bases teóricas y la base bibliográfica. Luego, planificación y análisis de casos de estudio a niveles internacionales
y luego bajar un poco al contexto local, y en una tercera etapa evaluación y reflexión. Esto se acordó en una primera instancia, relacionándolo también con las 3 áreas de la carrera. Primero, el concepto de valor relacionado con el área social de la carrera, teniendo al sujeto como principal actor en nuestro diseño, como arquitectos a quien vamos a tener como comitente. Luego el concepto de existencia vinculado al sector de la tecnología de la carrera, explorando estas nuevas tecnologías, como mencioné en los objetivos, que se han incorporado y potenciado a raíz de la pandemia. Y luego el concepto de forma, como concepto que engloba estas 3 etapas, y bueno, relacionado a la parte de diseño de la carrera de arquitectura. Acá a modo de conceptualización, bueno, les comento un poco acerca de los autores a los que recurrí para sentar, bueno, esta mirada y sentar unas bases, un escenario a donde luego yo voy a encaminar la investigación. Por ejemplo, Roy Ascott, con términos de la ciberception, tocando temas de la cultura híbrida, que bueno, no solamente surgió a raíz en estos últimos años, sino que se viene tratando hace ya muchísimos años. Luego Roberto Doberti introduce términos como espacialidad, la apropiación de estos espacios, cómo se da y cómo el espacio resulta necesario y determinante de nuestra vida. Términos como virtualización y actualización de Pierre Levy los trae a colación, y introduce también el término de la desterritorialización, que es muy importante, que se da mucho ahora en esta nueva interacción con la capa digital virtual, que nos colocan fuera de ahí, por la conectividad, las redes sociales, por ejemplo. El término de la hiperculturalidad, los sentidos y la contemplación también son cosas que tomamos como base en esta investigación para ir desarrollando de a poco y relacionándolo bueno, ahora los casos de estudio que elegimos. En este caso, les presento artículos internacionales que elegí. En total son 5. Los primeros 2, por ejemplo, son artículos tomados de una revista, que ahí tienen los QR por si les interesa verlos detenidamente a cada uno. Les voy a dar una introducción más o menos, qué es lo que aportó a la investigación. Por ejemplo, el primero, vectores pandémicos y la modelación algorítmica de lo posible. En este artículo, los autores lo estructuran en 2 etapas. Primero, haciendo una relación rostro y pantalla, trayendo a colación pensamientos filosóficos de Descartes y Deleuze, son 2 filósofos muy reconocidos, relacionándolo con el enfoque de Mark Zuckerberg acerca de la realidad virtual y la realidad aumentada. Cómo el almacenamiento masivo de datos, su procesamiento y acciones de comportamiento van estrechando cada vez más esta relación de rostro y pantalla. Y luego, en una segunda instancia, el cuerpo y la calle, se trae a colación un ejemplo de movilidad urbana inteligente, y cómo se desarrolla el seguimiento y rastreo en tiempo real y de forma personalizada, más allá de que existe una supuesta libertad de decisión en estas plataformas algorítmicas. Bueno, este estudio fue de mucha ayuda para establecer relaciones entre la base bibliográfica filosófica y problemáticas actuales post-pandemia. Y bueno, por otro lado también, cómo estas 2 relaciones, rostro y pantalla y cuerpo y calle, son tomados como principales enfoques a partir de los cuales la beca pretende analizar más los cambios en nuestros entornos domésticos. Bueno, el segundo artículo, habitar en la pandemia del COVID-19, la transición a los lugares virtuales, Sousa y Cos en el 2020, tratan este artículo teniendo como base la perspectiva de Norbert Schultz, otro autor muy reconocido, acerca del concepto de vivienda, y se desarrollan 3 etapas de análisis. La primera, en relación a la deambulación u orientación de la persona, se define cuál es el lugar físico, cuál es el virtual y cuál es el híbrido,
y cómo se desarrolla nuestra capacidad para deambular y movernos por estos entornos. Luego, a través de conceptos como la alienación y el habitar, las consecuencias de la pandemia y las grandes capacidades que nos brindó el Internet en este entorno, cómo se ha ido modificando nuestra identificación con nuestros lugares. Bueno, también se realizaron encuestas en este artículo que han arrojado muy interesantes respuestas por parte de las personas, como por un lado, si bien se menciona que la cuarentena de COVID nos ha vuelto más digitales que nunca, se demostró que muchas de las actividades prácticas pueden ocurrir virtualmente, pero por otro lado también se menciona que los lugares físicos son importantes por las experiencias corporales que nos brindan. Los mismos entrevistados tienen este anhelo por estas experiencias físicas. Esto resulta como un disparador para comenzar a pensar sobre lo que será relevante en el diseño de los lugares físicos en un futuro, bueno, no tan lejano, y cómo desde la profesión nosotros podemos dar una respuesta. El tercer artículo, virtualidad, ecosistemas cognitivos, tendencias y comportamientos en ambientes postdigitales. Rodríguez Barros, Diana, en el 2021, ya en un periodo más post-pandemia, comparte en su artículo diversos conceptos que se están desarrollando y se han potenciado. Esto del volverse otra cosa, el devenirse, el fluir constante en esta nueva capa de digital virtual. Resulta muy interesante cómo se van desarrollando estos conceptos. Luego, el cuarto artículo, 10 ideas para la nueva normalidad. Es un artículo muy entretenido, tiene como 10 puntos, 10 ítems que uno puede como revisar y mejorar en nuestras maneras, en nuestros modos de vivir, de trabajar y hacer arquitectura. También vendría a ser como un programa, como un paso a paso. Y luego en el quinto, cuarentena, es un proyecto fotográfico que realizó Dani Sandrini en 40 países durante los meses de marzo a julio, que consistió, bueno, en fotografiar 110 personas durante el periodo de restricción obligatoria que, bueno, debido a la pandemia del COVID, y resulta muy interesante, y hay algunos ejemplos de las imágenes que pudo tomar, de cómo las personas pudieron mostrarse en esos espacios, cómo esos espacios cambiaron, esos nuevos desafíos que surgieron. Y bueno, ahí tienen el contacto para el Instagram para derivarlos. Bueno, ya más o menos cerrando, lo que estoy haciendo actualmente es una serie de encuestas para indagar más acerca de los cambios que se generan en los ambientes cotidianos del contexto social local, teniendo estas 4 áreas como principal hincapié, hacer preguntas sobre el lugar de residencia, sobre las características de la vivienda, sobre la ocupación de las personas, y cómo sus actividades deportivas o de ocio fueron cambiando. A modo de conclusiones, solamente algunas preguntas disparadoras que surgieron al principio y también van surgiendo a medida que la investigación avanza, cómo el diseño arquitectónico puede colaborar en esta integración de la virtualidad, en esto que yo les comenté al principio, para mejorar la habitabilidad. Son temas que quizás abren nuevas temáticas relacionadas y bueno, para continuar esta investigación. Bueno, desde ya les agradezco muchísimo el tiempo y el espacio para compartir esta investigación, y bueno, ahí tienen mi contacto, y si no, bueno, se los estaré pasando si lo necesitan. Muchas gracias, Milagros. Muy interesante tu presentación. Gracias. Vamos a ir ahora con Luis Vallejo y Paula Astudillo, que nos van a presentar Happy Places, estrategias de food design para el sector Horeca. Adelante, los escuchamos. Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias al Encuentro Latinoamericano por invitarnos a la exposición. Estamos añorando muchísimo estar en Buenos Aires en estos tiempos que empieza a hacer friecito por allá. Y bueno, pedirle a Paul que ya comparta también la presentación, y de paso aprovechar para presentar a Paula Astudillo, mi
primo y socio en Ficto, que somos un estudio de diseño industrial y desarrollo de productos que trabajamos mucho con la comida. Cuando nos preguntan qué es lo que hacemos, decimos que es esto, que nos gusta beber y saber cosas. Y por eso es que añoramos Buenos Aires también, por esa abundancia de vinos que tiene. De vino y cerveza de botella grande. En Ecuador la botella es chiquita. Alrededor de estas cosas, de saber cosas, lo que buscamos es investigar y adentrarnos en qué pasa a nuestro alrededor, qué es lo que pasa con los rituales de la comida. Entonces, nos gustan mucho los rituales de la comida porque básicamente hacemos largas sobremesas en los desayunos, en los almuerzos, en las cenas, En las cenas. en los brunch. Hacemos bastantes sobremesas. Sí, perdón. Y lo que nos gusta es conversar en las sobremesas. Entonces, definitivamente esta parte del conocimiento y del conversar, del juntarse, da mucho aporte, ¿no? Así como a veces nosotros cuando estamos pensando en qué quisiéramos ser a futuro, es poder tener más tiempo para hacer sobremesas. Es liberar nuestro tiempo para hacer sobremesas. Porque las sobremesas vienen desde acá, que es una foto de nuestra familia comiendo, en la cual empiezas, te sientas tempranito y te vas muy tarde. Terminas de noche, súper tarde. Y claro, y conversas, te enteras de cosas, te enteras de cómo te pones al día con la familia. Por eso nos encantan mucho las sobremesas. Y también somos unos rebeldes sin causa y fuimos en contra de este dicho que tienen todas las madres del mundo, que es, por favor, no juegues con la comida. Entonces fuimos por ese lado y fuimos en esta búsqueda rebelde siempre y empezamos a trabajar por ese lado. Entonces, ahora sí, a modo de diccionario, el comer y la comida es el lugar y el momento ideal para compartir y ser familia, para tener encuentros cercanos y hacer memorias. Y cuando hablamos mucho de la familia, no solamente es a la parte cercana, sino es a los amigos también. Así, ahora voy a parafrasear al sabio Dominic Toretto al decir que no tenemos amigos, sino tenemos familia. Sí, son familias extendidas a nuestros amigos, que de paso saludamos también a quienes nos están viendo por el Zoom, a la gente de la Metro también que nos está viendo por el Zoom. Y también ampliamos esta familia, amigos y a nuevas personas que vamos conociendo alrededor de la profesión. Y llegamos a esta nueva experimentación de saber qué está pasando alrededor nuestro. Y vemos que hay mucho, esas cosas, ¿no? De mucho misticismo que ocupa la gente para apoderarse de un pensamiento antiguo lleno de magia, sin verse hippie. Eso es importante. Y llegamos a este concepto japonés, ¿no? De trabajar varios aspectos de la vida y saber qué es lo que amas, qué es lo que haces bien, qué es lo que te hace falta y sobre todo en qué puedes ganar dinero, ¿no? Entonces, en esa intersección de cosas, hemos identificado varias ventajas y varias potencialidades que hemos desarrollado como diseñadores. Entonces, esta versión del Ikigai no es la versión japonesa como tal, ya la parte occidentalizada de la idea, de nuevo, New Age. Entonces, aquí es muy interesante poder vincular lo que hacíamos y lo que hacemos, hablando de, por ejemplo, este empaque que es de un chocolate súper famoso, es uno de los chocolates en teoría más caros del mundo, en el cual el estudio estuvo a cargo de la parte de packaging de este elemento. Entonces, comenzamos a darnos cuenta que nos iba bien catando chocolate, que nos iba bien por el camino de la comida, porque siempre teníamos esta oportunidad de hacer largas sobremesas. Entonces, luego de eso, fuimos trabajando con una cadena grande de restaurantes acá en Ecuador,
y con ellos empezamos a trabajar elementos para servir comida. Y luego comenzamos a trabajar elementos ya en la comida, o sea, cambiar en algo los platos, cambiar en algo la manera de servir e incluso jugar en algo con las recetas. Entonces nos dimos cuenta que esto es algo que aportaba la rebeldía. Entonces, mamá, creo que podemos jugar con la comida. Y además de eso, podemos pensar que la comida es una nueva materia prima para el diseño. Entonces nos sentimos ahí que descubrimos algo súper top, súper importante, súper interesante. Y claro, descubrimos algo que habían descubierto antes y que se llama el food design. Sí, justo. Y vimos que ya había teorías, ya había academia detrás del food design. Y lo que hicimos fue también ir apropiándonos o adentrándonos en estas características que ya tiene el food design. Entonces le llamamos Food Inspires Design. Que es una marca chiquita que la acompañamos a la del estudio siempre que podemos jugar y adentrarnos en los temas metodológicos, en los temas de pensamiento. En Ecuador sentimos que estamos en una ola interesante sobre la comida ecuatoriana, entonces estamos ocupando mucho este sellito por suerte. Y dentro del lado académico, dentro del Instituto Metropolitano de Diseño, que es donde Lucho y yo colaboramos también, hemos estado desarrollando junto con los estudiantes y en varios años ya, este tipo de metodología en la cual estamos puliendo esto, que seguramente esperaremos en una próxima oportunidad poder contarles sobre de qué va esta parte de juntar la metodología del food design con la del diseño industrial para poder generar productos más claros y como más simples a través de este pensamiento. No vamos a tener tiempo, así que adelante. En el próximo encuentro. Y de ahí el estudio se fue especializando. Ya tenemos varios años trabajando en la especialización de trabajar y de jugar con la comida. Y nos hemos especializado en este sector, ¿no? En el sector de Horeca, de hoteles, restaurantes y cafeterías, desarrollando algunos proyectos. Antes de la pandemia empezamos a trabajar ya en varios proyectos de restaurantes en Quito. Y lo que hicimos fue llamarles Happy Places, ¿no? Que es querer crear espacios donde la gente esté relajada, esté feliz, esté tranquila y disfrute de los rituales de la comida. Y justo es lo que el concepto con el que cerrábamos, que es el lugar en donde pasan cosas que nos marcan y que nos hacen generar memorias. Este es un sitio feliz para tener encuentros simples y profundos. ¿Sí? Esta es la filosofía detrás del Happy Place. O sea, si decimos que nuestro estudio está en el segmento Horeca, es así como muy amplio, muy falto de alma. Entonces el Happy Place lo definimos para este sitio chiquito para hacer, no necesariamente chiquito, pero como la palabra, para tener encuentros simples y profundos. El Lucho les estaba contando que hay una metodología detrás de hacer esto, de tener esta alma, de hacer que los espacios tengan estos espacios de encuentro. Entonces, nosotros básicamente nos basamos mucho en luz, texturas y detalles para generar un happy place. Y ahora les vamos a enseñar un poco de los resultados de estos proyectos. Este es el favorito del pool. El restaurante se llama El Cerdo, que como su nombre lo indica, sus rituales y su oferta es alrededor de el chanchito. Entonces hay unas versiones muy interesantes. Y trabajamos mucho, como decía Pool, la iluminación, las texturas en paredes. Nos dedicamos mucho al detalle también del trabajo de iluminación. Es uno de los aspectos que más le metemos, ¿no? Este es una licorería se llama Signature. Trabajamos lo mismo, ¿no? Iluminación, texturas. Tenemos ejemplo de Palatu, una cafetería chiquita. Es una cafetería de especialidad.
acá en Quito. Hemos hecho hamburgueserías. Esta es la hamburguesería... se me fue el nombre. Oh, no, Penny es una de mis Royal. favoritas. Las Penny Royal. Que trabajábamos igual. Iluminación, texturas, cuadros, paredes, todo tipo de elementos de diseño. Está la birrería, también en el valle cercano a Quito, en Cumbayá. En este local, por ejemplo, fue interesante porque ampliamos los espacios, ¿no? Por el tema de pandemia nos tocó ampliar y adaptar a sitios más ventilados, a sitios más amplios, ampliar los espacios de entre mesa y mesa, etcétera, etcétera. Entonces, justo lo que ya tocó Lucho, la birrería fue un espacio que ya estábamos entendiendo cómo iba a funcionar el COVID-19, que es esta ruptura temporal que tenemos en nuestra generación. O sea, es así como esto definitivamente, ojalá nos lleva muchos buenos aprendizajes, pero nos ha marcado. Entonces, ¿qué nos pasó? Nosotros acá en Ecuador tuvimos un encierro, nosotros le llamamos un lockdown, y este lockdown nos llevó a que muchos de nuestros clientes comiencen a desesperarse por no poder facturar. Y realmente lo que hicimos fue juntar la metodología que les habíamos mostrado antes, junto con lo que habíamos aprendido de packaging de comida, para intentar llevar happy places a las casas. O sea, aquí hicimos un mix de todo lo que habíamos aprendido en los años del estudio para poder llevar estas ideas a las casas. Por suerte, tuvimos la colaboración de chefs de estrellas Michelin para poder trabajar en estos espacios. Entonces, sí, esto es de al alguna final... manera convertimos las casas en happy places. Entonces fue llevar la misma experiencia a cada una de las casas. Estas son las fotos finales y este rato estamos en un espacio ya de reactivación. Entonces comenzamos a hacer ya muchos otros sitios para poder hacer catas de vino, otros sitios para comer. Este es el Restaurante Sur. Con este restaurante estamos participando en este concurso que es el Restaurant y Bar Design Awards. Es uno de los concursos más grandes de diseño de restaurantes, por no decir el más grande. Son los Óscares, son los Óscares de los restaurantes y bares. Entonces, sabemos de eso los primeros días de agosto, cómo nos va, cómo nos terminó de ir. Entonces estamos ahí cruzando los dedos. Ayúdennos a cruzar los dedos. Y por otro lado, este es nuestro último proyecto. Aquí ojalá el volumen no esté muy alto, porque ya nosotros también entendimos cómo se usa el TikTok y aquí les vamos a dejar un videito cortito de nuestro último proyecto. No se escucha nada, pero se ve mucho. A ver, de nuevo, ahí, intentemos. Ups. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Y con eso, como conclusión, no hay un happy place, no solo tiene que ser un happy place, no solo tiene que ser bonito, como una carta deliciosa, sino que todos los implicados en este espacio tenemos que hacer que el lugar tenga un ángel, ¿sí? Que es las ganas de estas que tienes por volver. Y les dejamos con una pregunta que valga la pena que estamos hablando de comida, en preguntarnos si hay alguna receta para hacer eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por compartir su presentación. Muy interesante los espacios que han diseñado. Vamos a pasar ahora a Claudio Dorato, que nos va a presentar sustentabilidad en el diseño paisajístico y la jardinería. Te escuchamos, Claudio. Bien, ahí voy a compartir pantalla.
Bueno, ya me presentaron, soy Claudio Dorato, me dedico a lo que es el diseño de áreas verdes desde hace muchos años y me he ido especializando en una nueva tendencia que es la de tener espacios verdes, jardines, que sean sustentables o sostenibles. Y de ello es lo que voy a tratar de resumir muy rápidamente hoy día. Cuando hablamos de sustentabilidad en el diseño, vamos a ir teniendo un montón de cuestiones en mente, como por ejemplo la definición de qué es el desarrollo sustentable, que es poder tener todo lo que necesitamos en este momento, pero sin comprometer los recursos para las generaciones que vienen después de nosotros. Y en cuanto a los jardines, yo estoy en la provincia de Mendoza, es una zona semiárida, entonces todo lo que voy a comentar un poco está motivado en esta filosofía y además en cómo es el entorno que me rodea. Algo que nos caracteriza es que siempre necesitamos en los jardines o deseamos no estar cerca de la aridez. Al estar en una zona semiárida, los jardines tienen grandes extensiones de césped y cuando pensamos en sostenibilidad, en sustentabilidad, tenemos que pensar en el uso que hacemos responsable de los recursos. El césped es lo que más consume agua en un jardín y lo que más nos va a demandar a nosotros luego tiempo de mantenimiento. Por lo cual, pensar en un jardín sostenible tiene que ver con un cambio de paradigma, en irnos de a poco trasladando desde la imagen de todo césped a otra donde tenemos un conjunto de plantas que van a hacer un uso más responsable del agua y también del suelo. Ese cambio de paradigma nos podría llevar a pensar que tendríamos que tener en las zonas semiáridas jardines donde los cactus sean las plantas que predominen, y si bien es una de las posibilidades, no es la única, podríamos tener algo en algún sector muy parecido a la imagen central, en donde combinamos otro tipo de elementos que actúan también como puntos focales, como pueden ser algún tipo de piedra y plantas. Pero en realidad, la parte que más me gusta a mí son jardines que tienen más que ver con la naturalidad, más como el jardín que está en la parte derecha, donde hay una combinación de plantas, donde tenemos flores, donde tenemos colores verdes, pero además vamos a tener una mejora a nivel subterráneo, en el suelo, que es algo que voy a comentar enseguida. Cuando pensamos en un jardín, entonces, tenemos que irnos haciendo determinadas preguntas, como por ejemplo, ¿para qué queremos el jardín? Si el jardín es puramente estético, que queremos que adorne una construcción, vamos a tener algún tipo de cuestiones prioritarias. Pero si es para el uso del disfrute de la familia o para dedicarlo a una rama en la que también hace poco que estoy, que es la terapia hortícola, vamos a trabajar ese jardín de una forma muy distinta, vamos a incorporar elementos distintos, que es algo que nos permite ir incorporando elementos que sean sostenibles, que no comprometan los recursos a generaciones futuras. Algo que también cuando voy a hacer un diseño consulto con mis clientes es cuál es el compromiso en el mantenimiento. Cuando más mantenimiento requiere un jardín, menos sostenible o menos sustentable también es. La elección de plantas es fundamental. Si yo estoy en una zona semidesértica, no puedo pretender tener plantas subtropicales porque me van a demandar esfuerzos, recursos que no tienen que ver con esta filosofía o este cambio de paradigma a un jardín más sostenible. Por último, si estuviese en una zona completamente llana, como podría ser la Pampa húmeda o la provincia de Buenos Aires, el hecho de utilizar piedras, como se veía en una de las imágenes anteriores, no es un recurso que yo tenga disponible a mano para poderlo emplear. Entonces, los recursos a utilizar también tienen que ser acorde al lugar en donde uno se encuentra. Cuando vamos a trabajar entonces sobre el paisajismo, viene una expresión que estoy usando que es la de paisajismo adecuado, y esto es que en cada lugar en donde se está, en donde se planifica un jardín, hay un paisajismo que es el más apropiado. Ese paisajismo va a tener que ver, por un lado, con la selección adecuada de plantas, y por el otro, con la diversidad. Cuando trabajamos en un jardín,
y tenemos muy pocas especies, estamos haciendo prácticamente algo que en agricultura sería como un monocultivo. Y tener una sola especie, o dos, o tres en un jardín, eso hace que tengamos luego problemas de sanidad, que las plantas se nos enfermen, que podamos tener algún tipo de problemas en la fertilidad del suelo. Entonces, cuando vamos trabajando, tenemos que tratar de tener mayor diversidad de plantas. Vamos a estar optimizando también los recursos, como por ejemplo el agua del riego, y eso hace que llevemos nuestra práctica a una reducción de la huella hídrica. Pero también tenemos que pensar en la reducción de la huella de carbono. Si pensamos en el cambio climático y en la necesidad de ir capturando el dióxido de carbono presente en la atmósfera, cuando tenemos vegetación en nuestros jardines, la vamos a ir capturando. El césped es un ejemplo de captura. Pero ¿qué pasa cuando nosotros recortamos el césped y todos estos restos verdes, o hacemos una poda, o las hojas de los árboles del otoño, las tomamos y las depositamos en un contenedor con los residuos para que se los lleven los recolectores? Lo que es la fijación de ese dióxido de carbono no la estamos haciendo. Entonces, por un lado hacemos bien, capturamos dióxido de carbono mediante el desarrollo de nuestras plantas, y por el otro lado, no lo estamos fijando. Para poder contribuir al medio ambiente y poder fijar ese dióxido de carbono, podemos, por ejemplo, compostar estos restos verdes o trabajarlos con lombricultura. Todo eso nos va a permitir a nosotros tener un recurso que nos va a permitir abonar nuestro jardín, y vamos a estar evitando riesgos y aumentando nuestras huellas. Huella hídrica, como por ejemplo en el caso del riego, la huella de carbono, y todo esto lo tenemos que pensar desde el momento en que empezamos a construir nuestro jardín, y luego con el mantenimiento. Y acá hay unos preceptos que no se conocen mucho, sobre todo desde el punto de vista de la jardinería. Cuando hablamos de un jardín, de un espacio verde, de una plaza o de un cultivo, muchas veces desconocemos o nos olvidamos que el suelo es un organismo vivo. Y digo esto porque dentro del suelo tenemos millones de microorganismos, hongos, algas, bacterias, que van a ir procesando los restos verdes, toda la materia orgánica, restos de los mismos microorganismos que se van muriendo, y van a ir procesándolo para dejarlo disponible como nutriente para la planta. La planta, junto con el suelo, junto con los microorganismos, funcionan como un ecosistema. Cuando estamos agregando fertilizantes, por ejemplo, de síntesis químicas, o un fungicida para matar determinados hongos, un insecticida, también estamos afectando la vida en el suelo, la biota, con lo cual vamos a tener un suelo enfermo. Si logramos tener un suelo sano, vamos a tener plantas sanas. Una deficiencia nutricional se da también por lo que estamos haciendo en el suelo. Y esto es algo fundamental en lo que es la jardinería sostenible. Por último, vuelvo a insistir en este caso con la biodiversidad. Las plantas están en una relación estrecha con los microorganismos. De hecho, las raíces exudan sustancias que las toman los microorganismos, y los microorganismos procesan algunas cuestiones del suelo y se la prestan o se la dan en disponibilidad a las plantas. Entonces, es fundamental. Tenemos distintos tipos de plantas, las partes de las raíces van a interactuar también de forma distinta con los microorganismos. Cuando vamos al paisajismo sustentable, y cuando lo vemos desde la zona en donde yo estoy, tenemos una modalidad que es muy representativa, que es el seripaisajismo, en donde vamos a estar utilizando plantas, ahí se ven una variedad y una composición en colores, formas y en texturas, que van a tener una demanda hídrica reducida. Entonces, eso es algo fundamental en nuestro tipo de paisajismo. No es el único, pero al hablar de seripaisajismo, vamos a tener que tener tres preceptos o tres cosas muy en cuenta. La primera es el uso de plantas de bajo consumo hídrico. En la imagen se ve una euforbia, es una planta sudafricana, no es propia de nuestra vegetación, pero podría llegar a ser alguna de las que podemos emplear aquí. La otra es el empleo de sistemas de riego eficientes. Ahí tenemos una manguera de riego por goteo, podríamos llegar a tener goteo subterráneo, aspersión, pero el objetivo es buscar que el riego sea eficiente. Y la otra es el paisajismo adecuado. El paisajismo adecuado va a tener que ver con la selección de plantas y con el uso que se le da al jardín. Algo que atraviesa todo esto
es la hidrozona. Como estamos en una zona de baja cantidad pluviométrica, tenemos 400 milímetros anuales en promedio, tenemos que reforzarlo con el riego. Entonces vamos a definir zonas de riego, las que va a tener mayor cantidad de agua es el área de césped, la zona intermedia entre el área de césped y donde tenemos menor cantidad de riego sería una zona de transición, donde podríamos colocar la mayoría de las plantas que cultivamos en nuestros jardines, y por último nos ponemos más lejos y tenemos plantas que requieren muy poca cantidad de agua, y posiblemente el riego lo hagamos durante los 2 o 3 primeros años. Vuelvo a la pregunta, ¿cuál es el paisajismo adecuado? El paisajismo adecuado es el que esté acorde a las necesidades y al lugar en donde estamos. Y para entrar en la última parte, que es la jardinería sostenible, vamos a tener presente que todas las prácticas que vamos a hacer están en función del cuidado de los recursos naturales, del uso eficiente de esos recursos y tratando de reducir el costo de mantenimiento. Costo de mantenimiento que se da por las maquinarias y todo lo que tenemos. ¿Cómo lo llevamos? Tenemos acá una conveniente selección de plantas, adaptarnos lo más posible al clima y al suelo, promover la diversidad, ahorrar en el agua, y también en el uso de empleo, el uso de sistemas de riego eficientes. Reducir entonces el gasto de los recursos energéticos, producir la menor cantidad de residuos, tratar de reutilizar todo lo verde que sale del jardín. Compostaje, lombricompuesto, en algunos casos cuando hacemos el segado del césped, el corte del césped, podemos llegar a dejar el mismo césped sobre la carpeta verde para que se vayan procesando. Y después hay un montón de prácticas que son, por ejemplo, no dejar los suelos descubiertos para evitar la pérdida de agua por evaporación, reducir también el laboreo del suelo, porque vamos a estar afectando la biota o los microorganismos que se encuentran allí preparando las plantas, preparando los nutrientes para nuestras plantas, perdón. Vuelvo a recordar entonces, biodiversidad, tanto el uso de plantas autóctonas como alóctonas, que son aquellas que no son de nuestro lugar, pero que están adaptadas a las mismas condiciones de clima y de suelo. Luego, no olvidarnos que el suelo es un organismo vivo y que tenemos, por lo tanto, que cuidarlo, darle de comer a través del uso de abonos orgánicos, de agregar compostaje, algunos purines, como por ejemplo el purín de ortiga, y tratar de ir dejando de a poco el uso de todos aquellos productos de síntesis químicas, porque no nos hacen bien al suelo, los microorganismos terminan trabajando mal, algunos se mueren, con lo cual vamos entrando en un círculo que termina degradando el suelo y dejando cada vez más necesitada la planta de todos estos productos artificiales que estamos agregando. Recordar la relación entre el suelo y la planta, y entre el suelo y los microorganismos, y finalmente que un suelo sano, un suelo que tiene una buena carga microbiana, que tiene una buena fertilidad natural, nos va a permitir tener plantas sanas, plantas que no se nos van a enfermar con hongos, que no van a ser atacadas por pulgones, porque hay un montón de cuestiones que tenemos en los jardines, de plagas y de enfermedades, que vienen de las malas praxis, es decir, de que estamos haciendo algo mal en nuestro jardín. Y cuando doy por finalizada la charla, he ido rapidísimo para no extenderme en el tiempo. Me estoy dedicando entonces al diseño de jardines sostenibles e inclusivos, porque me parece que el área verde es un lugar que por ahí, tanto en plazas como en espacios públicos y privados, no nos permiten a todos por igual disfrutar de ellos. Una persona que se maneja en silla de rueda o que es invidente tiene ciertas limitaciones, y bueno, mi objetivo es agarrar y tratar de ir borrando un poquito esas barreras y que los jardines sean también inclusivos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por tu presentación. Vamos a pasar ahora a Catarina Sousa, que nos va a presentar la sustentabilidad y la responsabilidad ambiental del diseñador. Te escuchamos, Catarina. Sim. Boa tarde a todos. Eu sou Catarina. Eu queria colocar isso em tela cheia. Eu sou Catarina, eu moro no Brasil, no estado de Minas Gerais, numa cidade do interior de Minas Gerais. Sou professora da Universidade do Estado de Minas Gerais.
E eu fiz esse trabalho com uma aluna minha, a Gláucia. E a gente trata do tema da sustentabilidade e a responsabilidade ambiental que o designer tem que ter, né? Historicamente, né, o designer trabalhou bastante para a questão, né, do consumo exacerbado, da obsolescência programada, né? E hoje a gente tem essa emergência ambiental de se pensar esse consumo, né, e o consumismo. E aí a gente tem hoje a gente assume essas inúmeras soluções, né, apresentadas aqui pelos colegas, e tantos outros projetos maravilhosos que a gente tem ao longo, né, do que a gente tem visto sendo colocado aí no mercado para a gente tentar solucionar essa questão do excesso de lixo, do excesso de consumo, do excesso de extração dos recursos naturais que a Terra tem, né? Que a gente impõe sobre o planeta Terra. E é isso, cada vez mais o planeta expõe esses alertas de prejuízo que o ser humano causa ao meio ambiente, né? E isso fica muito explícito com relação às mudanças climáticas. E fica ainda mais evidente quando a gente pensa nesses recursos naturais que estão se extinguindo, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem uma cultura muito grande com relação à extração de recursos minerais tanto o minério de ferro quanto o petróleo, né? Nós somos um país de extração de minério de ferro, né? E a gente tem essa questão também, e muito fortemente hoje a gente tem a problemática do desmatamento aqui no Brasil, né? E é uma coisa que a gente tem que enfrentar, né? E para o desenvolvimento sustentável precisa haver mudanças sérias e mudanças duradouras no formato da sociedade, tanto como a sociedade consome, né, quanto na forma como a sociedade descarta o seu lixo, né? Isso tanto nos países que já estão, né, dos países considerados desenvolvidos, quanto os que estão em desenvolvimento. Esse trabalho tem como objetivo apresentar os conceitos e os princípios do desenvolvimento sustentável e as suas reflexões com relação às necessidades das futuras gerações, sob a ótica ambiental e econômica, e o foco principal é a mudança imediata na atitude, tanto no consumismo quanto na forma de produção, né, para que se possa evitar o desperdício já no processo produtivo. E aí também eu apresento algumas empresas brasileiras que já trabalham essa questão da produção responsável, da produção no desenvolvimento, na sustentabilidade, já no seu processo produtivo. E usam esse apelo da sustentabilidade como forma de comunicação com o seu público-alvo. Tá? A minha metodologia foi um estudo de caso, né? Foram estudos de caso, levantamento bibliográfico em vários documentos, e essa pesquisa com essas empresas. Né? Sobre desenvolvimento sustentável, um dos autores que eu gosto muito é o Ignacio Sachs, que ele pensa o desenvolvimento sustentável com as empresas, né? E que o desenvolvimento sustentável, para ele acontecer, é preciso levar em consideração seu caráter multidimensional, né? Considerando a relação de cada país e população e a sua efetivação no mesmo, e é necessário torná-lo o que o autor chama de includente, fazendo com que a parcela da sociedade menos favorecida tenha acesso a trabalho, a inclusão social, políticas públicas e distribuição de renda. E isso é uma coisa bem presente no Brasil, né? O Brasil é um país que ainda possui uma parcela da população muito fora dessa realidade. E a gente entende
Você cortou meu áudio, Agustina? Está me ouvindo? Te vemos y te escuchamos bien. Ah, obrigada. Essa parcela da população que tem pouco acesso a bens, né, e a questões sociais, é uma parcela que tem pouco, alcança muito pouco essa necessidade de se pensar a questão do desenvolvimento sustentável. E para o Ignacio Sarches é preciso que essa parcela da população que não é pequena, ela entenda essa necessidade, ela tem acesso a essa educação e a esse entendimento do desenvolvimento sustentável, para que isso aconteça para todos, né? Para a grande maioria e para a minoria que já tem melhor entendimento. E o design marketing, eles contribuem com os pequenos negócios na forma comunicacional, né, de produtores, do empreendedorismo coletivo, do modo que pequenos produtores e comerciantes possam alcançar autonomia nos seus pequenos e micros negócios. E com relação ao papel do designer para o desenvolvimento sustentável, o design é uma atividade que media as relações entre produção e consumo, né, e pode contribuir significativamente para a otimização do desenvolvimento sustentável. Kazanzian, ele defende que as soluções devem ser propostas e postas em práticas num curto espaço de tempo, e por isso não precisamos esperar se chama próxima revolução de tecnologia limpa, né? As soluções aplicadas devem contribuir de forma concreta, que é o que a gente pensa, né, enquanto designer, propor soluções de forma concreta, né, de acordo com a postura que a sociedade deve assumir em relação à integração com o meio ambiente. E aí isso dialoga com o que Ignacio Sarches fala, que a postura da sociedade deve ser ampla, né, para todos os campos da população. E as marcas verdes, né, que já são marcas que vendem a sua imagem, né, como preocupadas com o desenvolvimento sustentável, com a sustentabilidade, e que comunicam que os seus produtos e a sua forma de produção tem essa preocupação com o meio ambiente, com o futuro das gerações, né, e com o que vai ser do planeta no futuro, né? Algumas marcas só vendem essa imagem, não praticam, e outras já colocam em prática realmente, né, efetivamente, nas suas linhas de produção. Eu apresento aqui para vocês algumas dessas empresas que há algum tempo já trabalham essas marcas, essa forma de produção no Brasil, né? Na moda, né, a estilista Flávia Aranha, ela cresceu exponencialmente a partir de 2019, apresentando a sua linha na São Paulo Fashion Week. Ela produz e apresenta e vende seu produto, se comunica mostrando que o seu produto utiliza tingimentos naturais. A gente sabe que a indústria da moda é extremamente poluente, né? Mas ela tem essa preocupação de usar materiais naturais, tingimentos naturais. Ela mostra que ela faz testes, né, com esses tingimentos nos seus tecidos, e faz questão de mostrar que utiliza esses processos e técnicas sustentáveis na sua linha de produção e usando corantes à base de materiais orgânicos. A marca Natura é uma marca há muito tempo conhecida, é uma marca de cosmético há muito tempo conhecida. Ela trabalha há muito tempo também com o desenvolvimento sustentável junto com produtos da floresta amazônica e com a população da floresta amazônica de Ribeirinho, né? Ela faz questão de mostrar que trabalha com materiais, quase todas as suas embalagens 100% recicláveis. Essa linha da Ecos é 100% reciclável ou usando plástico verde, né? Utiliza a questão de refis para as embalagens, né? E dá incentivo para as populações, das pessoas que moram na floresta, trabalharem junto com a empresa.
E a IP é uma marca que também conseguiu reduzir imensamente os plásticos na embalagem, utilizando plástico reciclável. Quase 98% das suas embalagens são plástico reciclável. E faz esse ciclo de vida, né, sustentável dos seus produtos, né? E investe em novas tecnologias para diminuir a questão do uso de embalagens nos seus plásticos. A IP é uma empresa de produtos de limpeza. E aí, o apelo que essas empresas, né, como conclusão, é o apelo que essas empresas fazem um grande investimento nessa forma de produção e usam imensamente, né, esse apelo dessa forma de produção como forma de comunicação com o seu público, né? Inclusive, praticam preços mais altos por causa disso e conseguem, né, manter o seu público apesar desse preço mais alto. É isso, muito obrigada. Muchas gracias, Catarina, por tu presentación. Recuerden que todo este material y material extra lo pueden encontrar en nuestra web, que es palermo.edu/encuentro, en la sección de contenidos. Vamos a pasar ahora sí a nuestra última expositora, que es Mirna Colmenares, que nos va a presentar qué es y qué hace el diseñador de gráfica ambiental. Mirna, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Bueno, voy a pasar a compartir pantalla. A ver, listo. Por favor, ¿me dicen si se ve la presentación? Sí, se ve. Perfecto. Agostina, ¿se ve tengo que hacer el cambio de pantalla, creo. ¿Allí? ¿Está? ¿Ya? ¿Está? ¿La presentación completa? Sí. Perfecto, gracias. Bueno, yo les traigo este tema bastante amplio. Tiene que ver con lo que es y qué hace un Environmental Graphic Designer, cuya traducción literal al español sería un diseñador de gráfica ambiental. Sin embargo, no conseguimos, bueno, no he conseguido en mi experiencia profesional que se utilice este nombre al cargo y el trabajo que realiza, ¿no? Entonces formó parte también de la intención de crear esta propuesta para la comisión, ¿no? Y para el encuentro latinoamericano de diseño. Entonces aquí, según la Society for Experiential Graphic Designers, el Environmental Graphic Designer abarca muchas disciplinas de diseño, incluido el diseño gráfico, arquitectónico, interior, paisajístico, industrial, todos relacionados con los aspectos visuales de la orientación, wayfinding, de la comunicación de la identidad, de la información y de dar forma a la idea de crear experiencias que conecten a las personas con el lugar. Por eso también encontramos bajo el nombre de Experiential Graphic Design, que es el diseño gráfico experiencial, ¿ok? Bueno, esto es bastante amplio, así que vamos por partes. Si colocamos en el buscador de Google Environmental Graphic Designer, esta búsqueda nos da unos resultados muy interesantes, porque nos da todas las áreas donde este diseñador participa, ¿ok? Tenemos arquitectura, estacionamientos, exhibiciones, sistemas de orientación o wayfinding, diseño interior, espacio construido, señalética de orientación y el gráfico experiencial, ¿ok? Les voy a ir mostrando rápidamente los tipos de gráfica ambiental para que más o menos nos estemos dando una idea donde todos estos espacios, que es nuestra cotidianidad, veamos el rol de este diseñador, ¿no? Tenemos, bueno, el sistema de orientación y wayfinding de señalética, lo vemos en espacios públicos, los vemos en espacios también interiores, pero el objetivo de este tipo de gráfica es de orientar, ¿no? Entonces puede ser vehículos, flujo de personas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos
piezas, como en el caso de los aeropuertos, el espacio, estas piezas que pongo de ejemplo en parques de orientación, ¿no? En los espacios. Tenemos este tipo de identificador en un piso con toda una infografía sobre el famoso ¿dónde está usted?, ¿no? Tenemos esta gráfica de alto tráfico, ¿verdad?, que encontramos en aeropuertos, etcétera, y bueno, y este tipo de señalización, de orientación, muy básica, pero bueno, con un nivel gráfico visual de impacto, ¿no?, de color. Este tipo de trabajo, también es muy importante decir que este tipo de trabajo se maneja mucho. El diseñador de gráfica ambiental tiene que trabajar con ingenieros, con diseñadores urbanos, con diseñadores industriales, con arquitectos, paisajistas, es decir, él participa en un proyecto macro donde hay una cantidad de normativas que por supuesto forma parte de la formación, ¿no?, del diseñador, que poco a poco tiene que ir formándose con todo este tema de las normas que existen y sobre todo tanto del lugar como del país, pero también están las normas universales como la de accesibilidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el caso de los sistemas de wayfinding no puedo pasar de alto el caso de los mapas de los metros, pero bueno, les dejo aquí porque ya eso es justamente el tema del diseño gráfico para este tipo de mapas de metro, y eso es un tema para otra charla porque es muy profundo y bueno, tiene que ver, es muy profundo y amplio, ¿no? Pero sin embargo se los dejo aquí como recordatorio de que también forma parte de un proyecto de gráfica ambiental, que son donde están las normas. Hay una cantidad de normativas aquí, les dejo el mapa famoso del ingeniero Beck, ¿no?, que fue el mapa del metro de Londres, y bueno, está basado en circuitos eléctricos. Entonces, bueno, aquí hay una cantidad de cosas que en otro momento las hablaremos, ¿ok? El siguiente tipo de gráfica ambiental es el que está relacionado con las exhibiciones y en los museos. Aquí trabaja el museógrafo, el diseñador gráfico, el diseñador industrial, el arquitecto encargado de la exposición, en fin. Y trabaja también, se involucra también el diseñador de gráfica ambiental, que trabaja en equipo con todo esto, organizando y coordinando la ubicación y los proveedores, y también todo lo que es la logística de instalación en obra, ¿no?, cuando se hacen los montajes. Las siguientes, bueno, tenemos los tipos de gráfica ambiental que tienen que ver con las experiencias interactivas. Esto es todo un mundo también, sobre todo hoy en día, que tenemos una realidad aumentada y los códigos QR. Es simplemente espacios donde hay una experiencia interactiva obviamente tecnológica. Tenemos en los museos espacios interactivos para niños. Puede ser tanto digital, pero puede ser también solo táctil, como en el caso del Playroom de Lego, creo que es este de Lego que está aquí. Bueno, desde eso hasta el tema de realidad aumentada, ¿ok? Esto también forma parte de un proyecto macro donde el diseñador de gráfica ambiental empieza a sectorizar y a identificar cada una de las experiencias y de las piezas, ¿ok? Trabaja en conjunto con todo el mundo. El otro tipo de gráfica ambiental es, bueno, los que tienen que ver con la instalación pública. Estos son mucho más complejos porque aquí intervienen normativas de espacio público, según país, etcétera. Según el sector, según también como que el impacto que tenga esto ambiental en los alrededores, etcétera. Pero bueno, tenemos que la tecnología cada vez avanza cada vez más y tenemos hasta paneles donde podemos hacer todo este tipo de animaciones LED, como eso creo que está en la tienda Louis Vuitton, creo que esta es la Quinta Avenida, no estoy segura, pero bueno, esto lo podemos conseguir en internet. Hasta las marcas país, que se encuentran mucho en los espacios para el turismo, ¿no?, donde las personas se sacan la foto con estos logos volumétricos a gran escala de las ciudades, ¿no? Y tenemos también las de alto tráfico, donde nos pueden llevar hasta un sitio. Esto pueden ser intervenciones de artistas, lúdicas, pero también forman parte a veces de lo que es una orientación en el espacio público y tiene mucho que ver con el diseño urbano, alcaldías, municipalidades, en fin. Es bastante amplio también. Perdón. Este lo conocen mucho los diseñadores gráficos y los diseñadores industriales, que es el placemaking o identidad, que tiene que ver con el branding, ¿no? El espacio donde la persona tiene la experiencia tiene la experiencia con la marca
que se está ahí expresando, ¿no? Entonces este tipo abarca completamente un espacio específico, uso de colores, tipografía, etcétera, manuales de marca, les coloco aquí, y bueno, los ejemplos maravillosos que tenemos aquí del Teatro Public, que es por supuesto de la diseñadora Paula Schert. Este es un icono dentro de esta área, por el área cultural, porque bueno, es el teatro, y bueno, y por supuesto en el caso de oficinas, muy famoso Google fue uno de los, como que de los pioneros en hacer que estos espacios fuesen lúdicos, etcétera, pero también ahí expresan y meten de lleno, que no haya duda, de que, bueno, que es Google, ¿no? Por supuesto, con sus colores de su manual de marca, y eso pasa también a implementarse en todas sus oficinas. Y en el caso del café Juan, lo pongo, de Juan Valdés Café, lo pongo como ejemplo de lo que es la franquicia, ¿no? La franquicia que trae un manual donde va ubicado el logo, las materialidades, etc. O sea, todo esto, el diseñador de gráfica ambiental participa, sobre todo cuando trabaja para empresas que manejan varias franquicias o manejan varias marcas, y entonces el diseñador de gráfica ambiental es el responsable de que todo esto se esté cumpliendo, ¿ok? Bueno, hay otro espacio para la gráfica ambiental, y una de sus pioneras en los 80 es la señora Deborah Sussman. Yo recomiendo que busquen su trabajo en internet, es maravillosa. Bueno, yo soy fanática número 1 por el trabajo increíble que hizo para las Olimpiadas de verano de 1984. Ella es una de las pioneras, y su trabajo tiene que ver con los super graphics, ¿ok? Este tipo de escala urbana, de ciudad, que tú intervengas con todo un manual de marca creado, diseñado, con colores, con señalización, con experiencias gráficas. Bueno, este macro proyecto, y esto se llama Super Graphics, y está dentro de lo que hace un diseñador de gráfica ambiental, ¿ok? Bueno, buscan qué tremendo referente. Y bueno, caigo en la experiencia COVID, donde, bueno, forma parte de una emergencia-respuesta. La respuesta que se tuvo fue inmediata, no hubo tiempo en algunos casos de hacer proyectos, pero fíjense que aquí hubo un espacio donde podemos ver que hubo una intervención gráfica importante para cuidarnos, y esto ha creado nuevas normas y nuevos manuales. Para resumido, les traigo las etapas del flujo de trabajo de un diseñador de gráfica ambiental. En un primer paso tenemos el diseño, obviamente, donde se hace toda la propuesta, pero aquí es muy importante estudiarse tanto las normas del espacio en el que van a trabajar, si es público o privado, normativa de la edificación donde se van a implementar, el estudio de manual de marca, por supuesto, del cliente, la identificación y el diseño de cada una de las piezas, presentación de propuesta, por supuesto, el estar aprobada pasa a cotización, luego a originales gráficos para producción, y bueno, y viene, por supuesto, lo que es la supervisión de la instalación. Estas etapas son generales, por supuesto, tienen unas aristas que va a depender de la escala del proyecto. Se trabaja en conjunto con ingenieros, con diseñadores gráficos, arquitectos, otra vez, dependiendo del tipo de gráfica ambiental que se esté diseñando. Para ir terminando, les traigo lo que es el cargo de Environmental Graphic Design en el mundo. Fíjense que aquí hay una cantidad de empresas, por supuesto son empresas europeas, americanas, incluso transnacionales. Sin embargo, son muy pocas las empresas latinoamericanas que contratan Environmental Graphic Design. Entonces eso me ha parecido que es muy importante resaltar, de que esto tiene mucho tiempo, y son muy pocas las personas, incluso en mi actual dinámica profesional, que no conozco personas que incluso con los que he trabajado, que conozcan el cargo como tal. Y esto es algo que tenemos que resaltar, porque este cargo es muy importante, merece su identificación y su ubicación, porque, bueno, porque tiene que ser así, no puede ser que no lo sepamos, ¿no? Y bueno, mis consejos son que, bueno, como diseñador de gráfica ambiental, es muy importante respetar los manuales de marca y las normativas de edificios y de espacios públicos, formar parte de la ética profesional, actualizarse siempre en cuanto a las normativas, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Debes respetar los procesos de producción de los proveedores, tenerlos en cuenta con las fechas de entrega, trabaja en equipo con otros profesionales, no estás tú solo diseñando todo. El orden y la organización siempre van a ser tus mejores aliados.
El cliente y los usuarios son los protagonistas de esta historia, tú eres el que da soluciones a sus necesidades. Recuerda siempre que menos es más, busca lo posible proveedores que trabajen con material de buena calidad, estar actualizado justo con eso, con proveedores de materiales que trabajen con reciclaje, ecomateriales, etcétera, obviamente dependiendo del stock, ¿no? De esto. Y el proyecto de gráfica es el maquillaje final, evita instalar siempre con polvo en suspensión, cumplir con la carta GAN, si estás en obra, ¿no? Y lo más importante, sean amables, manejen el estrés. Una bibliografía que recomiendo, bueno, es la página de la Sociedad de Environmental Graphic Designers, o Experiential Graphic Designers, que se están llamando ahora sí. La página de Sussman Prexa, que es de la señora Deborah Sussman. Este es un ejemplo en comarts.com, hay un artículo muy bueno sobre lo que es donde explican, por supuesto, lo que es el rol del Environmental Graphic Designer. Esta es una, hay muchas, ¿ok? Entonces, del resto les recomiendo que googleen y Pinteresten, y si son diseñadores de gráfica ambiental, bueno, darse cuenta e informarse, ¿no? Y actualizarse. Bueno, gracias. Este es mi Instagram, Mirnísima, y bueno, mi página web, mirnacolmenares.com, bueno, ahí vamos. Eso es todo. Muchas gracias, Mirna, por tu presentación. Bueno, con la presentación de Mirna ya concluimos esta comisión de diseño sustentable. Espero que la hayan pasado bien, que hayan disfrutado de todas las presentaciones. Recuerden que todo el material de los expositores que nos acompañaron hoy está disponible en nuestra web, que es palermo.edu/encuentro, dentro de la sección de contenidos. Ahí van a poder encontrar material extra y los contactos de cada uno de los expositores. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy es el último día del encuentro, quedan todavía un par de actividades más, así que no se las pierdan y nos vemos en la siguiente comisión. Muchas gracias. Chao.